Construyamos una hipérbola equilátera, entonces dibujamos dos ejes X, Y ortogonales y ahora por ejemplo dibujamos una circunferencia. Vamos a hacer por ejemplo centro aquí y hacemos una circunferencia. Con otro color, entonces tenemos esta circunferencia que nos va a determinar los vértices de la hipérbola. O sea que por aquí realmente va a pasar una hipérbola cuyos vértices son v1, v2. Bueno, vamos a hacer ahora, por ejemplo, otra circunferencia que nos va a determinar, por ejemplo, dónde están. Vamos a poner aquí, por ejemplo, los focos de la hipérbola por los que levantamos verticales. O lo que es lo mismo, hacemos rectas perpendiculares al eje X. Y por último vamos a hacer que, si yo hago por aquí una línea a 45 grados, o sea, una línea que forme igual ángulo de este lado que de este, o lo que es lo mismo, la bisectriz corta a esta vertical en un punto, tengo un cuadrado. Bueno, pues esta va a ser una asíntota de la hipérbola. Y como es la bisectriz, en realidad va a ser una hipérbola equilátera. O sea que si dibujáramos otra aquí sería esa rama, pues igual tendría la misma forma que esta. Entonces tenemos dos líneas perpendiculares que son las bisectrices de esa hipérbola. Y van a ser en realidad las bisectrices de los ejes que son las asíntotas. Bueno, una vez que tenemos las asíntotas, para construir puntos, sabemos por ejemplo que van a pasar por aquí, por este punto, por el vértice. Y tenemos los focos. Vamos a marcarlos bien. Vértice, foco, vértice, foco. Entonces, para calcular puntos, pues tenemos que si por ejemplo cojo un punto cualquiera, vamos a coger este, entonces cojo la distancia desde ese punto que llamaremos P hasta V y centro en F. Entonces, distancia PV, centro en F. Hago un arco. En realidad hago centro en F con distancia PV1. Y ahora cojo la distancia en vez de PV, siempre hago centro en F, pues ahora cojo la distancia PV2 y centro en F2 y hago otro arco. Entonces, distancia de P a F2, no, a V2 y centro en F y hago otro arco. Y veo que me corta aquí, por ejemplo. Bueno, pues ese es un punto de la hipérbola. Y respecto al eje de simetría tenemos aquí su simétrico y lo mismo, respecto a este eje tenemos aquí su simétrico, etc. Con lo cual ya sé que la curva hiperbólica va a venir por aquí y se aproxima cada vez más en el infinito es tangente a estas asíntotas. Pues esta es la curva hiperbólica. Lo mismo pasa por este punto, que quedaba aquí, sale tangente ahí del vértice. O sea que si hacemos una perpendicular saldrá tangente, pasa por ese punto y es tangente a las asíntotas en el infinito. Bueno, tenemos ya entonces las dos ramas de la hipérbola y ahora una propiedad interesante es lo siguiente. Si yo quiero hacer, bueno, vamos a hacer un último punto de la hipérbola, por ejemplo para otro punto, cojamos aquí otro punto, el punto T. El punto T, distancia de T a V1, centro en F, hago un arco. O sea que hago un arco. Siempre centro en F y distancia T, V1. Y a la distancia de T a V2, centro en el otro foco, hago otro arco. Entonces tengo ahí otro punto de la hipérbola. Otra vez simétrico, aquí, simétrico respecto a este eje ahí. Bueno, esa sería la forma de obtener puntos de la hipérbola, pero una propiedad que íbamos a sacar interesante de la hipérbola es la siguiente, pero solo de la equilátera. Si yo, por ejemplo, cojo un punto cualquiera y quiero saber una tangente en ese punto, qué dirección sigue, entonces hubo 1F con ese punto que llamaremos M, y también hubo 1 el otro F con M, y tengo otra recta. Bueno, si hago la bisectriz de esto, ya sabemos, hago centro aquí, hago un arco, ahora cojo una distancia mayor,
Por ejemplo, cojo esta misma, hago otro arco, y cojo esta misma distancia, hago otro arco, y tengo ahí la bisectriz. Bueno, pues esa bisectriz es tangente a la hipérbola en ese punto. O sea, si siempre al unir un punto con los dos focos, la bisectriz es tangente a la curva. Bueno, pues si yo ahora desde el centro de la hipérbola, que es este punto, hago una perpendicular a esa línea, pues tengo un punto. Hagamos otra tangente. Cojo otro punto, uno con el otro foco, y hago la tangente. Ahora hago una perpendicular y tengo otro punto. Hagamos otra tangente, otra perpendicular y tengo otro punto. Bueno, como vemos ahí me van saliendo un conjunto de puntos, nos acercamos, un conjunto de puntos que puedo unir con O, y me sale una curva que tiene esta forma. Si hago las tangentes de este lado, también por el mismo método, 1F, F1, F2 con ese punto, y lo uno, hago la bisectriz, pues tengo aquí otra tangente. Al hacer la perpendicular, tengo ahí otro punto. Entonces obtengo una curva que tiene como forma de lágrima. Bueno, si hago aquí exactamente lo mismo, o sea, por ejemplo, cojo aquí un punto, lo uno con F y este también, y hago aquí la tangente, o sea, la bisectriz, pues puedo hacer una perpendicular desde este punto a esa tangente, y tengo ahí otro punto, con lo cual aquí me sale otra curva simétrica de esta rama de una curva que se llama Legniscata. Bueno, la Legniscata es inversa de la hipérbola. ¿Y qué significa eso? Pues significa que en realidad la inversión es una simetría respecto a una circunferencia. Tenemos una simetría axial respecto a un eje. Si yo tengo un punto P, su simétrico queda igual distancia, P'. Pero si esta recta la convierto en una circunferencia, la forma de obtener, ahora tengo un centro, la forma de obtener el simétrico del punto P, quiere decir que en realidad, igual que esta recta divide el plano en dos semiplanos, de manera que esto va al infinito, pues aquí tengo que este plano va al infinito y su simétrico, el punto del infinito, es O. Bueno, pues para obtener su correspondiente dentro de este plano, que simula ser el simétrico de todo este hasta el infinito, pues hago una tangente y bajo una perpendicular. Eso quiere decir que cuando el punto se va alejando, llamémosle ahora M, pues ahora hago otra tangente y bajo otra perpendicular. También se acerca hacia el centro. Bueno, pues si en vez de coger puntos cojo curvas, en este caso cojo la hipérbola y considero la circunferencia que es tangente a la hipérbola y que es tangente a la Legniscata, pues tenemos que esta circunferencia es es el eje de simetría o la circunferencia de autoinversión, ya que un punto que se acerca aquí es inverso de sí mismo, y por tanto tengo la inversión de esta hipérbola desde esta circunferencia es esta curva. Esta curva que, para verlo más claro, la pondremos en este color. Es la Legniscata de Bernoulli. Curva de transición utilizada en autopistas para hacer la transición entre rectas tangentes sin que haya pues una curva demasiado excesiva. Hay otras curvas como la glotoide que también tiene una curva muy suave que no se nota la transición, por eso se llama así curva de transición. Bueno, también tenemos que es la sección, como ya vimos muchas veces, de un toro. Un toro es esa superficie igual que un donus, que si yo ahora la secciono de manera que es tangente en un punto aquí interior, pues me sale aquí esa curva con forma de infinito. Bueno, pues es en realidad esta curva, la Legniscata, o sea que esta sería la sección del toro, de manera que es tangente hay un punto, si nos quedáramos exactamente con la mitad del toro. Bueno, pues tenemos esta propiedad que cuando la hipérbola es equilátera, que quiere decir que las asíntotas son las bisectrices de los ejes X, Y, entonces tenemos que siempre desde el centro de la inversión, que tiene aquí la circunferencia, pues hago las perpendiculares a las tangentes y obtengo siempre, al hacer las perpendiculares, puntos de su inversa, que es la curva esta, la Legniscata de Bernoulli.